El 4 de marzo de 2008 se creó la Agrupación de Familiares de los Fusilados el 24 de octubre de 1936, encabezado por Antonio Ubieto. Nací el 2 de julio de 1956 en Huesca. Bueno, en la fosa que estamos buscando yo tengo a mi bisabuelo, José Ausere Lorés, que cuando fue asesinado tenía 71 años, era carabinero retirado, vivía en Ayerbe, vivía ya en ese momento, ya que se había quedado viudo el año anterior, con su hijo Victorino. Y bueno, al inicio de la sublevación fascista, fueron a final de julio intentados fusilar él con su hijo Victorino. Lograron escapar, pero ya con esa edad, en aquel tiempo 71 años, una persona ya era anciana. Con esa edad se refugió en Bolea, con tan mala suerte que 2 meses después, un día se le ocurrió salir a tomar el sol a la calle y apareció un carabinero de Ayerbe que lo reconoció, lo detuvo y lo trasladó a Ayerbe. No sabemos si en Ayerbe estuvo 1, 2 o 3 días. Creemos que 2 días, más bien. Y desde Ayerbe, junto con el resto del grupo, con las otras 15 personas que fueron asesinadas aquí, en 3 camiones, los trasladaron a este lugar y los asesinaron. Bueno, mi familia sufrió la guerra como tantas familias en España la sufrieron. Mi familia materna, más crudamente porque estaban entre los perdedores. Mi familia paterna estuvieron en el lado de los ganadores. Mi abuelo y mi bisabuelo maternos fueron a intentar fusilar a final del mes de julio, pero lograron escapar. Lograron escapar subiendo a lo alto de la sierra de Gratal y dejando escondido a mi bisabuelo con su hija Isabel en Bolea. Bien, fue 2 meses después cuando apresaron a mi bisabuelo en Bolea y lo trasladaron a Ayerbe. Y como ya hemos dicho, pocos días después fue fusilado en este lugar. El resto de la familia, ¿cómo les fue? Mi madre y mi abuela, junto con 40 personas más, fueron sacadas una noche de noviembre del 36 del pueblo, atravesaron la sierra y llegaron a Arguis. Mi abuela estaba embarazada de más de 7 meses y dio a luz ya en el otro lado, en Fons, que fue a donde fueron trasladados, primero a Barbastro, luego a Fons. Allí permanecieron hasta la ruptura del Frente de Aragón en marzo del 38, en que se trasladaron a Barcelona. En Barcelona sufrieron los más crudos bombardeos que sufrió la ciudad y pasaron a Francia por Puigcerdà, yendo a parar al campo de concentración de Argelers-sur-Mer, que según todos los testimonios es de lo más terrible que cualquier persona pueda sufrir. Tras eso fueron trasladadas ellas hacia el norte y más próximos a Suiza. La Cruz Roja francesa no colaboró en la atención a los refugiados y tuvo que ser la Cruz Roja suiza la que hizo un importante despliegue en Francia, montó bastantes campos de acogida para niños y mujeres. Y bueno, lograron regresar a España en el año 42, volvieron a Ayerbe y mi abuelo no pudo hacerlo hasta el año 48, en que ya regresó a Ayerbe y reanudaron la vida familiar en su lugar de origen. Mariluz Aguerri es una mujer luchadora.
Gracias a sus esfuerzos, ha podido recuperar los restos mortales de su padre, quien fue asesinado en el mismo lugar y en la misma fecha. Que cuando yo supe que mi padre más o menos lo habían fusilado, yo debía tener unos 17, 18 años. Entonces, ¿cómo sucedió la cosa? Yo sé que mi padre lo sancionaron y porque tengo una hoja de servicios del Ministerio de Educación y Ciencia, el día 1 de agosto de 1936 fue sancionado de empleo y sueldo por pertenecer al FETE, Frente Español Trabajadores de la Enseñanza, orden dada por el gobernador civil de la provincia de Huesca. Mi padre se escondió en casa de un tío, hermano de mi abuelo, Perico Arregui Tornes, con unos primos hermanos, y allí estuvo algunos meses. Cuando mi padre salió en octubre o en agosto a dar una vuelta con mi hermano, que tenía 2 años y algunos meses, se supone que hubo un chivatazo porque de la avenida del Parque al Coso ya se encontraron con el coche celular que lo detuvo a mi padre y al niño. El niño puedo entregarlo a un familiar que trabajaba en un banco que se llamaba Félix Arregui, le entregó al niño. Entonces, después se supo a través de una tía segunda llamada Enriqueta Cunchillos, que era maestra de Ayerbe, que si mi padre había estado en la cárcel de Ayerbe y que si había sido fusilado en Loarre. Esa es la documentación que a mí me constaba. Pero pasa otra cosa. La única documentación que yo tenía era esta, y otra hoja de defunción que consiguió mi abuelo, que según tengo entendido fue a Burgos en una audiencia con Franco y consiguió una partida de función para sus nietos, porque ya había fallecido un hermano de mi padre en Zaragoza, y otro, Ángel Arregui, estaba sentenciado a cadena perpetua. Entonces le dijo que no quería tener 2 niños pequeños que fueran hijos de desaparecidos. Por lo visto tomaron nota en el año 39, se hizo una partida de función que tengo, en la que dice muerto 23 o 24 de octubre, se ignora. Causa, alzamiento nacional. Enterrado en cementerio, no consta. Después, esta era toda la documentación que yo tenía. Hace 6 años yo me quedé viuda. Al quedarme viuda, yo solicité, a través de un habilitado de clases pasivas, qué derechos de orfandad me correspondían. Y efectivamente, me correspondían unos derechos de orfandad y algún que otro derecho más, aunque no lo encuentro lícito, por lo pequeño, por lo inmoral que es. Entonces, al quedarme yo viuda, pero que quede constancia que me tuve que quedar viuda para que a mí me dijeran que mi padre había sido fusilado y que a mí me podían corresponder unos derechos por ser hija de maestros. Entonces, el habilitado de clases pasivas requirió unos papeles que yo tenía preparados y solicitó pues los derechos pasivos que me pudieran corresponder. Y de ahí viene que yo tengo una partida de defunción en la que consta muerto por fusilamiento, y desde el día de su sanción, el día 1 de agosto 36, hasta el día de su muerte por fusilamiento, se le reconocen los derechos pasivos que puedan corresponder a su hija María Luz Arregui Anatón, que esa soy yo. Y yo me personé el día 2 en el Ministerio de la Gobernación de Huesca, pidiendo la solicitud de localización y exhumación de restos. Entonces me dijo, se me impresionó y se me dijo que iría a Zaragoza en solicitud. Yo pregunté si había algún investigador por la comarca y se me dijo que en Ayerbe había alguna persona que pudiera dedicarse a esto. Entonces mi hijo y yo subimos a Ayerbe, y en Ayerbe efectivamente encontramos un bar que se llama Villa de Ayerbe, en el que sí había un investigador, pero que estaba cerrado porque es de verano y no de invierno. Había un teléfono puesto en el cristal. Al día siguiente yo llamé al teléfono
Y dije, mira, yo soy de Huesca, vivo en Barcelona, que mi padre creo que estuvo en la cárcel de Ayerbe, que si fue fusilado por Loarre, comentarios. Y me preguntó, ¿cómo se llama tu padre? Digo, José Arregui Vicén. Y él me dijo un momento y tras unos segundos de espera me dijo, José Enrique Crisanto Arregui Vicén está en la misma tumba que mi bisabuelo, en Murillo de Gallo. He aquí que habíamos encontrado la tumba. Y esa tumba que está ahí abajo es la que estamos intentando exhumar para sacarlos. A su bisabuelo y a mi padre. Y no me voy a quedar tranquila hasta que yo lo ponga con mi madre en el nicho de Huesca. Y quede dicho que yo ya tengo pagado los derechos de enterramiento en el nicho 131B del cementerio de Huesca. O sea que estamos en estas. No he sido feliz en mi vida. Espero serlo al encontrar mis raíces y darles sepultura eterna. Fueron 45 días de búsqueda y de excavación de los restos mortales. Los restos de las personas asesinadas por aquellas fechas fueron encontradas en la partida denominada La Lopera.
decidió que se labró en esta finca que no labró. Lo que pasa es que hasta ahora todo Vamos a bajar otra talla. Y las tiritas. Yo doy fe que ha currado aquí la chavala como nadie. Con un premio a ver a la ampolla más gorda. los riñones no te digo nada. Esta no, ya se puede. A ver, esta igual no. Espacio para sí que lo reconocieron, que lo reconoció y que a partir de ahí se desarrolló.
A ti no.
aún no, se decidió pasar al campo de abajo, una parcela denominada El Olivo.
Las posibilidades de encontrar la fosa común se debilitaban por momentos. Javier, Miguel Ángel y Santiago en ningún momento perdieron los ánimos de poder encontrar la fosa, a pesar de que ya no quedaba prácticamente ni físicamente terreno inalterado por excavar, por lo que las opciones de encontrar la fosa estaban siendo agotadas. Estos tres amigos, justo en este punto de la excavación, llegaron a implorar a los cielos el hallazgo de la fosa común. El día 23 de junio de 2008 por fin se encontró la fosa común. Para ello fue preciso excavar medio centenar de catas, excavando tanto a mano como a máquina, donde al final todos los esfuerzos...
ya están dos cosas muy difíciles. Pues con mucho cuidado. ¿Tú sabes cómo hicieron los egipcios las pirámides? Eso es lo que decía yo, jádico. Con mucho cuidado. Poquito a poco, pero jádico y no piqueta. No, es de... Aquí es de...
Pero yo te eché la culpa a ti, ¿eh? Nada, sin problemas, que estoy lejos.
levantarlos. Hoy se va metiendo, se desmonta y se va metiendo en una caja de cada uno. Una caja que tiene 60 centímetros de largo para que quepan los alturas. Que en la barriga estaba de técnica y en vez de ponernos una mortecera de sucio, ¿no? Las carretillas, como...
Hola. Aguas en agarrote. Ya lo creo, qué razón tienes. Van a ir las vértebras por un lado. Toman las vértebras. Vale, vamos a ver qué sitio. Plato izquierdo. Qué bien. Han roto unas costillas de aquí del final, pero las Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella. Los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son tiempos borrascosos que tienen las lágrimas. Tú tienes estás ahí en el tercer. Y el cielo ya se ha despejado, ya se ve relucir una estrella y reluce con brillo potente, todo el mundo confía en ella. Y son tiempos de bonanza que tienen, que traen, están llenos de esperanza.
Lo que es de izquierda, ¿no? Sí. Días ya no están haciendo vacaciones. Sí. Un amigo me lo... 40.000 pesetas. Se ofrecía voluntario gratis, pero... no me pareció bien. Hacérselo gratis al gato. Sí. Eso. Yo creo que es que no se atreve. Si es un perro Sal. derecho. Lo metemos. Hombre, si quieres esperamos y lo metemos todo junto. Es por terminar de sacar la mano. Es todo pelvis, ¿no? Brazo derecho. Bueno. Tiene las músicas pequeñas. Las tienes allí, la verdad. Hay que ahorrar. Vale. Allí, en la bolsa.
la pelvis. No, lo metemos toda la pelvis. Lo metemos. Sí. Es mano derecha. Pues aquí tienes un memorial. Ahora los haces a los tres si quieres, con la bandera republicana. Ya te la pasaré. También podríamos poner las estacas aquí. El día 10 de junio de 2008, los restos mortales exhumados en la fosa común de Murillo de Gállego fueron trasladados a San Sebastián, a la Facultad de Ciencias, al Alzadi. En esta facultad, los restos mortales serán sometidos a un estudio antropológico. No, que sí.
plástico, que sale cogida y a coger en la el mayor. O sea, todas estas cajas vacías están... Pero todo no. Esto por ejemplo, como dirás, será por la tierra, por la que se... Entonces, Miguel, el tema es muy simple. Ya la he cogido como mía y yo siempre curo en esta. Entonces, una vez de que los lavas, los dejas ahí a secar, como este, ponemos ventiladores de aire frío, para que ya los dejamos por aquí. Y ya el día que nos metemos ya con ellos, los cogemos y les vamos a medir, ¿no? Con chismes como este, ya ves, los parafemos, tibias y tal, les empezamos a medir con estos cacharros. Luego aquí, ¿no? Sí, el 6, mira. ¿Ves? Estas son las fichas que hacemos. Esta ficha, cuando empezamos la bandejita de plástico con arena, ¿no? Porque pones el cráneo y se amolda.
El 15 de julio de 2008 se dio por concluida la excavación y exhumación de los restos mortales asesinados en Murillo de Gallego. A todas aquellas personas que les fueron arrebatadas sus vidas innecesariamente, sin excusa alguna, deben ser recompuestas a pesar del tiempo pasado y dignificadas como les corresponde. Que nadie quede sin tierra, que nadie quede sin nombre. Un aleteo de sombra alarga más el silencio. Yo también abro la tierra y con ella abro mi fe. Apúrate, yunte negro, que comienza a amanecer.